En diciembre de 2017, el Ministerio del Interior comenzó a ejecutar los operativos Mirador en Montevideo y en otras partes del país. En ellos, la policía busca a personas requeridas a raíz de la comisión de delitos y procura desarticular grupos de narcotraficantes. Participan también otras reparticiones del Estado para mejorar los servicios y la habitabilidad de esos lugares, beneficiando a los vecinos y evitando al mismo tiempo el regreso de las organizaciones criminales. La semana pasada, aquí en Perspectiva, pusimos el foco en el caso del asentamiento Casitas Blancas del barrio Cruz de Carrasco. Primero, Romina realizó 2 visitas al sitio y luego, el miércoles, yo entrevisté acá a algunos de los vecinos. Nos interesaba conocer cómo vivieron la situación antes, durante y después de los procedimientos. En su exposición aparecieron críticas, preocupaciones y observaciones que ameritan que volvamos a ocuparnos del tema, en este caso, en contacto con las autoridades. Para eso vamos a conversar a partir de este momento con el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Leal, buen día, gracias por visitarnos. Hola, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Romina también va a estar, claro, porque ella fue la que conoció de primera mano toda esa zona. Pero, a ver, un par de preguntas primero de repaso de esta forma de actuación. Los operativos Mirador comenzaron en diciembre de 2017, decía yo. Hace pocos días se llevó a cabo el número 22 en Cerro Norte, ahí hubo 20 allanamientos simultáneos. ¿Qué elementos diferencian estas intervenciones de los otros megaoperativos que realizaba antes la policía? La metodología de intervención, que es una metodología de todo el Estado. Estas intervenciones tienen, en primer lugar, un trabajo de colección de información bastante arduo previamente. En los operativos anteriores lo que se hacían eran, se ubicaban órdenes de allanamientos que hubiera pendientes en determinadas zonas y se intervenía, pero era un operativo de tipo policial. Aquí lo que se hace es, se define determinado tipo de zonas a partir de la información vinculada a la situación delictiva. Es algo que está coordinado fuertemente por la Presidencia de la República, junto con otro conjunto de organismos donde el Ministerio del Interior es una de las patas, y el modelo de intervención tiene 3 componentes básicos. Tiene un componente de seguridad, tiene un componente urbano, de transformación urbana, y tiene un componente de mejora de los programas sociales que llegan a determinado tipo de lugar, en el marco de un proceso. Hay lugares donde en ocasiones el componente de infraestructura urbana llega primero, a veces el de seguridad es el que llega primero, a veces el componente de seguridad tiene que trabajar bastante tiempo para que puedan incorporarse algunos otros, y esa es un poco la dinámica. Es una estrategia integral donde además tiene una lógica de intervención basada en la información y en la evidencia. Hasta ahora en esos 22 se han hecho, para que tengan una idea, unos 562 allanamientos, si yo no me equivoco. Se han detenido a unas 240 personas aproximadamente, de las cuales el 80%, mejor dicho, el 79,5% para ser preciso, han sido formalizadas por la justicia. Eso quiere decir de que ese modelo de persecución penal es un modelo que de alguna manera, si bien es contundente en su diseño, tiene una capacidad de poder identificar y de discernir entre el trabajador y las personas que están vinculadas al delito. ¿Cómo es el número? ¿Puede repetirlo? Usted decía formalizaciones para simplificar, digamos, procesamientos. Procesamientos. ¿Cuántas personas? El 79,5% del total son aproximadamente unas 185, 190 personas. ¿Y por qué causas
Quiero decir, variadas, porque ¿fueron eso es algo que actuaciones de la quiero justicia aclarar. vinculadas a su participación en organizaciones criminales o por situaciones más leves como conexión irregular a servicios públicos? No, ese es un mito que se ha instalado en parte por algunos agentes políticos que han dicho, bueno, ahora estos operativos procesan a la gente por estar colgada a la luz y el agua. Porque hay gente que realmente y en forma sistemática su preocupación es el generar el malestar y la crítica cuando ni siquiera se mueven de un escritorio. No hay personas procesadas específicamente por el tema de la luz y el agua. Aquí lo que hay es que ese delito se suma como una estrategia de intervención y de persecución penal definida por la Fiscalía a otros delitos que son más graves. Entonces, lo que este modelo de intervención lo que hace es partir de la base que hay que restaurar la cultura de la legalidad en determinados lugares. Y así como, en Estados Unidos persiguieron al Capone y terminó ingresando a prisión por primera vez porque no pagaba impuestos, hay una definición por parte de la estrategia de investigación de la Fiscalía de que el peso del Estado hacia estas organizaciones tiene que caer en todos sus términos. Por eso aparecen otras instituciones. Pero entonces la precisión, todos los casos de procesamientos, llamémoslos así, corresponden a actuaciones criminales. Absolutamente. Que además tienen conexión irregular a la UTE o conexión irregular a la OCE, pero... Bueno, que eso también es un delito, Está ¿no? bien, pero siempre hay participación criminal. Exactamente, y no es cierto de que se va a un lugar y se hace una inspección y entonces se los procesa por luz y agua. Eso es además, es la frutilla de la torta. Lo que sucede es de que hay algunos de los procesamientos que tiene que ver con el tema del nuevo código que no siempre terminan en prisión, terminan con este sistema de libertad vigilada que yo creo que hay que cambiar, pero realmente hay una contundencia, sobre todo en la forma de intervención. Ahí está. Y la otra pregunta, durante 2018 básicamente, había empezado en 2017, en algunas zonas de Casaballe, por ejemplo, pero no solo allí, lo que se buscaba era terminar con la usurpación de propiedades que algunos narcos habían llevado a cabo extorsionando a los habitantes originales. Sí. ¿Terminaron definitivamente las usurpaciones? Sí, en Casaballe, en la zona de la Unidad Misiones, sí. ¿Hubo alguna nueva denuncia después que pasaron los operativos? Sí, claro, porque sí, hubo, sí. Y es más, el objetivo es que haya. Porque, ¿cómo el objetivo es que haya? Claro. Si hay, quiere decir que la acción no resultó eficiente, que volvieron los narcos a usurpar viviendas. No, porque cuando se hace este diseño de intervención, es un diseño de intervención que parte de la base de una actuación sistemática y permanente. No es un operativo. Es el inicio de una acción de restaurar la cultura y la legalidad en una zona. Para que se tenga en cuenta, en Casaballe, que fue el primero, el primero se hizo el 21 de diciembre del 2017. Durante el 2018 hubo 8 intervenciones más de carácter policial, de allanamientos, etcétera, y ahora en el 2019 ya hubo 2. Y va a haber más. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es tener un diseño sistemático de persecución. ¿Por qué dije que está bien que aparezcan? Porque en diciembre del 2017 nosotros estuvimos trabajando 3 meses antes para lograr que alguna de la gente que había sido desalojada por la fuerza de su casa denunciara. A partir de esos primeros operativos, algunos comenzaron a denunciar hechos que habían pasado y que no se animaban, porque veían de que, capaz que no iba a haber una actuación. Cuando ven la actuación, denuncian. Y por lo tanto, eso ha generado un clima muy favorable donde la gente pero se eso anima. Es una cosa, que se denuncie situaciones que ya existían antes y que no habían sido denunciadas en el momento que se produjeron los operativos. Mi pregunta es si después de los operativos hubo nuevas usurpaciones. Después de los operativos, efectivamente, y hay gente procesada. A ver, en Casaballe en concreto, en el primer operativo que fue en diciembre del 2017, ahí se fue por parte de la estructura o por la parte principal de la estructura criminal que funcionaba en ese lugar. Cuando se inician, después del censo, cuando se inician las demoliciones, hubo
algún intento más de otras personas de usurpar viviendas y de extorsionar, y ahí se los detuvo y terminaron presos también. Eran parte de personas vinculadas a ese grupo. Entonces, uno no puede garantizar que cuando uno interviene, después el delito desaparezca, porque hay cuestiones vinculadas al delito que son parte de la constitución humana. Nadie le puede pedir a ninguna autoridad que elimine a los homicidios en la sociedad o que elimine a los robos. Lo que le tiene que pedir a la autoridad es que tenga una presencia sistemática, permanente, y no deje pasar una. Ahora sí, Leal, vayamos a el caso del asentamiento Casitas Blancas en la zona de la Cruz de Carrasco, del que nos ocupamos la semana pasada aquí en Perspectiva. Romina lo visitó, conversamos con algunos de los vecinos. Ellos relataron cómo vivieron el antes y el después de la intervención del Ministerio del Interior. Y uno de los aspectos que llamó la atención fue que, según dijeron, una vez que se realizaban los operativos, el barrio como que no podía disfrutar la mayor seguridad porque se instalaba otro miedo, una incertidumbre. Los vecinos trabajadores, los que no tenían nada que ver con el delito, pero vivían en casas irregulares, por ejemplo, construidas sobre el colector Paniza, temían que les fueran a demoler las viviendas y terminaran quedando en la calle. Mi pregunta es, ¿no falló la comunicación con los vecinos del lugar? Bueno, en la entrevista del otro día yo la escuché de forma bastante detenida y ahí se plantearon 5 cosas que a mí me gustaría poder profundizar en ellas. Una es esta, que es el criterio de solicitud de información previa a el tipo de cosas que se estaban haciendo. Pero también hay otras, que es el rol de ciertos delincuentes que eran supuestamente los buenos antes, que se rompieran ciertos códigos, como dijeron, y que les avisaban cuando iba a haber problemas. Y también cuál es el criterio de defensa de las organizaciones sociales a las situaciones que se viven en esos lugares. Entonces, me parece que hay que hacer una serie de puntualizaciones. Sí, son varios temas, pero empiezo por allí. En el tema por ejemplo, a Romina le contaban que en las escuelas del barrio se sintió el impacto de la intervención, ¿no? Sí, concretamente sobre todo esa incertidumbre, ¿no?, que se vivía tanto en los chiquilines como en los padres, y que el temor en realidad que había era ese, era en realidad la vivienda, el no saber, o sobre todo la incertidumbre. Contamos un caso, por ejemplo, de una señora que tenía desde hace varios meses y lo sigue teniendo, sus cosas en cajas, temiendo que de la noche a la mañana y con poco tiempo le fueran a demoler su casa, ¿no? Bien. Vayamos a poner en contexto la situación en ese lugar. En primer lugar, en esa zona se demolieron 4 casas. Eso es lo que pasó. 4. Y lo que resulta llamativo es que se le demolieron las casas a personas por orden judicial que habían estado implicadas directamente en procesos de extorsión. Pero resulta que las extorsiones en esa zona comenzaron en enero del año 2018. Se investigó y se logró desarticular al grupo que estaba extorsionando en una primera instancia en el mes de marzo del 2018. Durante esa época de extorsión, ninguna voz de las organizaciones le preocupó la incertidumbre que estaban teniendo las personas desalojadas y extorsionadas, que también tenían niños que iban a la escuela y tuvieron que dejar de ir. Usted está aludiendo directamente a la Pascua. No, estoy aludiendo... La Pascua, que fue la que estuvo presente en esta mesa, Valdemar González, maestro... A las personas que vinieron. Yo los conozco además, los conozco en profundidad. Tanto Ángela es una referente, Ángela Barbosa es una referente de esa zona, es una vecina que no vive exactamente en el lugar de... ninguno de ellos vive en el epicentro donde están los problemas, viven en la zona. Y la gente de La Pascua, bueno, a ver, es una institución de hace muchísimos años en el lugar. El cura Bonifacino, un referente en la zona, tenía mucha incidencia en ese lugar. Es decir, que no son instituciones desconocidas. Lo que estoy diciendo es que esta preocupación aparece ahora,
y estoy poniendo en un orden cronológico cómo fueron las cosas, porque me parece que hay que poner ciertos puntos sobre las IES. Pero realmente la información se sabía, o sea, los casos de extorsión, algo que me manifestaban era que también se tomaron conocimiento de esa situación cuando el Ministerio del Interior efectivamente empezó a actuar, ¿no? Bueno, la gente que fue extorsionada y que fue desalojada a punta de pistola de sus casas, vivía en ese lugar y los hijos de esas personas participaban de la escuela, participaban de los servicios sociales de ese lugar. Lo que yo estoy diciendo es que no hay que tener una preocupación selectiva, sino hay que tener una preocupación universal por los derechos de las personas. Entonces, la primer preocupación que nosotros tuvimos fue las personas expulsadas por este grupo de personas. Eso fue en enero, febrero y marzo. Pero, por ejemplo, ya que usted menciona a las organizaciones, ¿no se debe haber notificado a las instituciones que trabajan en el lugar, como La Pascua, para que transmitieran la tranquilidad de que las casas que no estaban vinculadas a delitos graves no iban a demolerse? Se le transmitió, pero a ver, vayamos por parte, porque ahora esa pregunta corresponde a el mes de diciembre, enero o febrero del 2019. Yo estoy hablando de un año antes. A las primeras partes del operativo. Exactamente. Cuyo modelo de intervención y de desalojo era similar a el que había ocurrido en otras zonas, porque el delito y estos grupos criminales tienden a emular. La práctica criminal tiene en la emulación un tema central. Entonces, aquí lo que se hizo fue, en primer lugar, proteger a las personas que habían sido desalojadas de sus casas y se las reubicó. Y las personas que usurparon esas casas fueron detenidas y algunas de esas casas después fueron demolidas para que no fueran utilizadas nuevamente. ¿Cuándo fueron las demoliciones? Las demoliciones algunas fueron en noviembre y otras fueron en enero del 2019. Ajá, o sea que las demoliciones recién sobre fines del año. Exactamente. Lo que yo digo es que en esa zona pasaban, yo traje simplemente para que se vea o que se entienda cómo era el operar de estos grupos, y que cuando yo digo de que hay que tener una preocupación universal, es que creo que una cosa es cuando hay un episodio de este tipo y después hay gente que empieza a preocuparse porque estaban en situaciones irregulares, pero también el ojo tiene que estar del lado de las víctimas. Y aquí las víctimas son las personas que fueron desalojadas por la fuerza. Con este modelo, mire, esta es una denuncia, yo le voy a leer una parte, obviando algún elemento. Sí, el sociólogo Leal ha traído documentación que tiene sobre la mesa. Según nos explicó fuera de micrófono, pertenece a Fiscalía, no podemos publicarla, por ejemplo, hay documentos que son reservados, pero a ver... Hay fotos que no se pueden publicar, pero esto que voy a leerle sí, porque es parte de una declaración de una de las personas que la desalojaron. El día 28 de febrero de este año, este año se está refiriendo a el 2018, la persona, dice, el día 28 de febrero de este año, fulano y fulano, eran dos personas que nombra, le robaron a dos personas de las viviendas de al lado de mi casa, ¿sí? Luego me tocó a mí. Él me apuntó con el arma, me dijo que me fuera, que sacara todas mis cosas y me dijo también que si llegaba a vender la casa, venía y me mataba. Yo pude lograr sacar algunas cosas y en la casa quedaron 3 garrafas, una cocina, una heladera, 2 mesas, la máquina de coser, la torre de la computadora, en una mesa de mármol y 4 sillas. En el momento que nos echaban de nuestra propia casa, a mi hijo le pegaron un culatazo y a mi marido le dieron un piñazo en la cabeza. Yo a quien reconozco de esa banda es a fulano y fulano y fulano, los nombra, porque son muy peligrosos y están siempre armados y amenazan a muerte a la gente. También ese día había un camión que lo contratamos nosotros para hacer la mudanza y llevar las pocas cosas que nos dejaron. Pero resulta que cuando vino el camión, ellos le pegaron al chofer y lo robaron también. Y entonces el camión se fue. Yo después de ese día me fui de mi hogar y nunca más volví. Es tanto el miedo que provoca esa gente que es horrible. Esta es la forma de actuar de estas personas, y cuando yo digo de que hay que poner el ojo en las víctimas, es que la preocupación inicial tiene que estar y estuvo en las personas que vivieron esta situación horrible. ¿Qué pasó acá?
en marzo del 2018 hubo una intervención donde se detienen a las personas. Y una de las personas que esta víctima nombró, que además ya había desalojado a otras, terminó procesada por 2 delitos de rapiña y un delito de extorsión. Está en este momento en el CONCAR. Otros más también fueron procesados. Había un menor de edad que fue procesado por los mismos delitos, tenía 17 años, y que cumplió 1 año en el INAU y acaba de salir. Salió el 7 de marzo del 2018, cumplió 1 año nomás. Si bien tenía participó en las mismas condiciones que los demás, pero en ese momento tenía 17 años. Ahora ya salió, tiene 18 años, ya tiene una nueva denuncia a los pocos días por otro tipo de delitos. Entonces, vuelvo hacia atrás. La preocupación y la necesidad de una organización vecinal en esa zona es relevante, pero me parece que hay que poder contar la historia en su globalidad, y está bien que la gente se preocupe y que pueda haber existido incertidumbre, pero también es cierto de que estos grupos tienen una capacidad de instalar discurso, instalar una capacidad de movilización de ciertas personas, como hubo en Casaballe en su momento, que hubo algunas protestas, cuando se estaba... Yo recuerdo cuando la primera vez en Los Palomares, donde los usurpadores tuvieron que entregar las viviendas, ese fue un día de noche. Y lo miro a Cotelo porque ese día... estábamos haciendo una entrevista. Él me entrevistó en el canal. Y antes de la entrevista estaba en directo una señora que poco menos que era la reina, la Madre Teresa de Calcuta, de cómo hablaba. Parecía que el Estado la estaba dejando a ella y a un hijo que tenía discapacitado, según decía, en la calle, y era una víctima. Y resultó que justo yo había estado en el operativo y me había venido para tener la entrevista en directo, y cuando lo vi no lo podía creer, y entonces ahí le respondí a usted cuáles eran. Le digo, esta persona no está diciendo la verdad, está transformándose en una víctima cuando fue una persona que está procesada en este momento por usurpación. Lo mismo hicieron en el CH84, cuando a mí me gritaron antichorro. Esas 7 personas que estaban revoloteando en torno a mí, estaban todos procesados. Y el día anterior habían estado todos sentados en el juzgado. Y resulta que su discurso en ese momento frente a las cámaras era de que las víctimas eran ellas y me reclamaban, o le reclamaban al Estado a través de mi presencia ahí, de que teníamos que darle una casa. Pero usted está diciendo que las personas que vinieron a esta entrevista, por ejemplo, hace una semana acá en el programa, ¿también se encontraban en esa posición? ¿También mentían? No, yo no digo ni que la Pascua ni Ángela estén mintiendo. Lo que digo es que tenemos que tener la capacidad de poder entender la complejidad que tienen estos problemas. Claro, y a veces cuando hay una... se pone como en el mismo, todo en la misma bolsa. Cuando hay una hay mucha gente que queda rehén de esta situación, como lo plantearon ellos, absolutamente, ¿no? También. Entonces, sí. Hay mucha gente que queda de rehén, distintas, al igual que la señora esta que denunció. Pero en eso, yo digo que necesariamente ustedes se enteraron por una denuncia que ella efectuó en la policía. Sí, claro. Porque las organizaciones, a veces, nos consta, nosotros hicimos una nota también tiempo atrás, dando cuenta de organizaciones barriales que fueron las primeras en advertir lo que pasó en Casaballe, por ejemplo, ¿no? Hay veces que se puede hacer. Acá nos decían, bueno, nosotros nos dimos cuenta de lo de la extorsión una vez que el Ministerio hizo esa primera intervención en marzo, por ejemplo, de 2018. Porque, claro, no necesariamente esa situación que vive esa persona de que le amenacen y la saquen del barrio, digamos, se sabe a viva voz, ¿no? Está bien. A ver, esto que yo estoy diciendo no es... ni una crítica, y mucho menos una acusación a ninguna institución. Lo que estoy diciendo es, cuando una institución o cuando alguien públicamente hace un comentario sobre determinadas cosas, también tiene que poner en contexto, además de en perspectiva, las cosas. En contexto. Y el contexto es este. Yo lo que dije es,
aquí había personas y hay personas que están preocupadas por su situación. Correcto, es cierto. Porque aquí lo que pasó fue grave. Ahora, y lo que estoy diciendo es de que los agentes que tienen voz y tienen capacidad de incidencia en la sociedad también tienen que ubicar las preocupaciones de las víctimas y tienen que agendarla en su marco de reivindicaciones. también la otra discusión legal es si los operativos del Ministerio del Interior y de otros organismos del Estado no pueden tener fallas, no pueden ser incompletos. No, pero esto son cosas distintas. Fallas deben tener cientos. Por eso. Son cosas distintas. Lo que yo digo es, cuando alguien dice, bueno, hay gente preocupada ahora porque piensa que le van a demoler las casas, que ahora vamos a hablar. Yo ya dije que fueron 4. No es que se vino con una topadora. Pero vayamos y a eso. se tiró Vayamos todo. a eso. Lo que dije es, bueno, sería bueno que en la contextualización de esa preocupación también con las personas, que fue lo que le planteamos nosotros en la asamblea a los vecinos, se tuviera en cuenta eso. Enseguida. Se tuviera en cuenta eso. Y se tuviera en cuenta cuando se habla de incertidumbre, porque ahora se habla de incertidumbre, pero en la entrevista una de las personas habló de ciertas certezas que había antes. En la entrevista que ustedes le hicieron, en el minuto 17:30 de esa entrevista, una de las personas dijo, a nosotros antes nos avisaban por WhatsApp cuando iba a haber un tiroteo. Ellos nos avisaban y nosotros estábamos agradecidos. La seguridad venía de parte de ellos, de los narcos. La persona que nos avisó falleció y lo que quedó era diferente a esa otra persona. El barrio en ese momento tenía sus códigos. Bueno, entonces yo creo que en parte del contexto, yo quiero poner en contexto también, en ese barrio donde todos dicen que se conocen, y dijeron que se conocen por el tema de la cercanía, ¿quién era la persona que les avisaba? ¿Cuál es la ¿Y lógica? quién era? ¿Qué es lo que usted tiene para decir sobre esa persona que les avisaba por WhatsApp? Esa persona que les avisaba por WhatsApp en este momento está presa. Tiene 11 antecedentes penales. Lo tengo acá. 3 por homicidio. ¿Sí? Quedó presa en finales del año 2015 porque era la persona de referencia de la familia que maneja ese lugar y que tenía incidencia en ese lugar. Después, esa persona tiene 48 años, 11 antecedentes penales. Era el modelo de las personas que tienen incidencia en determinadas zonas con lo que se le denominó en la entrevista los códigos. Sí. Ahí igual esos códigos, a ver, lo que nos decían en los distintos testimonios era que en realidad no era que les gustara para nada e incluso se sentían absolutamente comprometidos por recibir esos mensajes, pero sí que tenían hasta hace un tiempo miedo de denunciar, porque el Estado estaba ausente en esos barrios y la policía estaba ausente. Entonces era miedo porque esa gente seguía viviendo después en ese entorno. Entonces, ante esa situación decía, bueno, el mal menor es recibir un mensaje de WhatsApp donde me den cuenta de que efectivamente va a haber un incidente y demás, porque otra garantía no tengo. Es cierto, pero también eso es verdad. Es verdad, y yo lo entiendo, porque realmente vivir en esos lugares... Es una consecuencia de esa ausencia del Estado, no era que estaban, que cooperaban, digamos, con el narco, sino que era miedo. Yo he explicado en varias ocasiones, creo que aquí en una entrevista hace un tiempo, de cómo se va consolidando ese proceso de omertá y de silencio por parte de las personas que viven esta situación. El primer silencio que se hace es por necesidad, no porque estén involucrados. Por eso es necesario tener una estrategia de investigación que pueda discernir con mucha capacidad el silencio de las personas a la colaboración activa de esas personas a estos grupos. Son cosas muy distintas. A veces no hay más remedio que callar porque uno tiene que seguir viviendo ahí. Lo que digo es que una vez que esas cosas se empiezan a abordar, a la hora también de poner en palabras frente al resto de los vecinos, dar una explicación de las cosas que están pasando, liderar un proceso de transformación en una zona, hay que poner las cosas en su contexto. Entonces, sí. Acá digamos, la incertidumbre que hoy algunas personas plantean que tienen porque se habían demolido 4 casas de algunas de estas personas,
creo que hay que ponerla en el contexto de lo que había pasado. Y yo digo, bueno, en esa zona, las víctimas, que no fue una familia, fueron varias familias desalojadas, también vivían una incertidumbre. Entonces, miremos el proceso en su contexto. Está bien, está bueno que lo haya planteado, pero justamente la descripción que usted da se da la pauta de... El término lo utilizó usted mismo, ¿no? De lo complejo del panorama. Totalmente. Que en un barrio como ese había ido consolidándose durante años y años. Sí. El Ministerio del Interior, junto con otras dependencias del Estado, decide intervenir y creo que todos estamos de acuerdo en que eso es necesario. Es más, ya estaba siendo casi que tarde, ¿no? Se decide intervenir y es saludable que se lo haga. Ahora, justamente por esos antecedentes y por todo ese contexto, da la impresión de que hay que ser muy cuidadoso en cómo se lo hace y en el manejo de las situaciones personales y humanas que están de por medio. Sí, y hay que explicar mucho. Hay que explicar mucho, sí. Me gustaría justamente que en la última parte de la entrevista viéramos algunas de las inquietudes, sobre todo de lo que viene de ahora en adelante o de los procedimientos del Estado en adelante para esa gente, la que no tenía nada que ver con la delincuencia. Leal, entendido lo que usted planteaba del contexto y de la complejidad de una situación como esta, le propongo que nos ubiquemos ahora en el después de que empiezan las actuaciones. Yo relataba recién, cuando se comenzó a hacer estos operativos, se insistió en que se desarrollaba un trabajo conjunto de distintos organismos del Estado. Sin embargo, parece que en Casitas Blancas no hubo iniciativas desde el Estado para subsanar la falta de acceso a la mayoría de los servicios. Así lo planteaba el maestro Valdemar González, de la organización La Pascua de la Iglesia Católica. Como vos lo estás planteando, no. No, para de nada. ninguna manera. Para nada. Lo que sí ha pasado es que los vecinos que han nombrado una comisión de vecinos que se acercan a diferentes lugares y van buscando soluciones a los problemas. No faltó iniciativa del Estado. La idea no era que el barrio se llenara de Estado. Sí, y creo que las cosas tienen su tiempo, porque también hay que poner en contexto las situaciones. Nosotros en este momento estamos a 2 de mayo, ¿sí? Y las primeras intervenciones fueron en noviembre del año pasado. Pero ese lugar... Usted hablaba de marzo, ¿no? Marzo primero. Bueno, sí, y marzo las 2018. anteriores. Pero ese lugar no nació ayer. Tiene 46 años ese lugar. Y ese es un lugar que tiene una complejidad que hay que poderla explicar con información. Ese complejo de viviendas lo empezaron a construir durante el año 72, cuando Bordaberry era presidente. Y lo inauguró él y su señora, que era quien las entregaba, las casas, porque hay algunos papeles todavía de gente que tiene esa entrega, ya siendo la dictadura, en el año 75, 76. Se llamaba, fueron varios, complejos que se llamaban Gritos de Ascenso, otros le pusieron Rincón, otros le pusieron Sarandí. De hecho, eso era de la Agencia Nacional de Viviendas y después pasó al Banco Hipotecario. En el año 2008, el Banco Hipotecario tuvo una reforma porque había estado durante la crisis prácticamente quebrado, y se crea la Agencia Nacional de Viviendas, que es un fideicomiso que administra el Ministerio de Finanzas, donde se transfirieron todos los complejos habitacionales que todavía tenían deudas con el Estado, es decir, gente que todavía estaba pagando la cuota de sus casas. A ver, el proceso entonces eran originalmente del Instituto Nacional de Vivienda. Exacto. Instituto Nacional de Vivienda. Después pasaron al Banco Hipotecario y con la reestructura del Banco Hipotecario, estos complejos fueron a la Agencia Nacional de Vivienda. Sí, la mayoría de estos complejos. Uh-huh. Pero hubo algunos que quedaron en un espacio de poca claridad jurídica. Uno de ellos es este. Cuando en el Banco Hipotecario se hacen los estudios de las situaciones de cada uno de los complejos, los famosos CH y otros complejos de vivienda, este complejo tiene una dificultad enorme desde el punto de vista jurídico porque nunca fue escriturado, no hay planos, hicieron todos esos edificios, casi 2.000 personas viven ahí sin un plano, no hay permiso de construcción registrado en la Intendencia, lo hicieron todo
como lo hacían en esa época. Usted está aludiendo a las construcciones que hizo el Estado. Es claro. No, digo porque después aparte están las que se agregaron con el tiempo, algunas en la calle y otras sobre el colector. Exactamente, pero yo estoy hablando de lo que se empezó a hacer en la época de Bordaberry. Lo que se hizo ahí, se hizo todo en la ilegalidad. Hay un solo plano en la Intendencia que registra eso, que es un plano indescifrable, que ni siquiera tiene autorización municipal. Es una gigantesca paradoja eso, bueno, ¿no? Pero sigamos, porque las cosas tienen su explicación y por eso hay que poner en contexto las cosas. Ese complejo de viviendas no pudo ser transferido a la Agencia Nacional de Viviendas porque no hubo ningún abogado en el Estado que se animara a firmar la transferencia, porque no había nada que acreditara legalmente pasar esto a un fideicomiso, porque un fideicomiso termina siendo un activo que alguien administra y que tiene que sacar dividendos, por lo tanto, y los dividendos son las cuotas que la gente paga, y la gente puede pagar una cuota si hay una relación de propiedad bastante clara y establecida. Bien, eso no existía. En el contexto de esto, explica cómo el Estado actuó durante mucho tiempo. Ahí hoy se habla de la UTE, y una de las vecinas que estuvo en el minuto 15 decía, nosotros no robamos la UTE porque el tendido eléctrico, estoy leyendo lo que dijo, fue puesto por la UTE. Vinieron hace unos años y pusieron columnas de madera y volvieron a extender los cables. La propia UTE nos enganchó. Parece cómico, no estamos usurpando. Si no nos hubieran enganchado. Tiene razón la vecina. El que hizo eso fue Volonté, que en plena campaña electoral, cuando él era presidente de UTE, fue a ese lugar y enganchó a todo el mundo con esas columnas que dice y les dio la luz gratis. Eso lo dicen los propios vecinos, que desde esa época tienen... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? Muchos se colgaban, entonces lo que hicieron fue lo que dice la vecina acá. Esas columnas de madera que le pusieron columnas de madera en cada punta de un pasaje y desde ahí le hacían el tendido. Lo mismo que habían hecho y que hicieron en los Palomares de Casaballe, que ahora ya no es más así, ahora se regularizó eso, porque hay forma de transformar esta realidad con tiempo. Y yo quiero contar algunas de estas cosas, porque en Casaballe estaban todos enganchados y ahora esa realidad cambió. Pero esa es la situación. Y entonces cuando los vecinos dicen ahí, también esta persona en el minuto 21 dijo, nosotros estamos preocupados porque estábamos enganchados por esta circunstancia y ahora tenemos miedo que nos demuelan la casa por eso. Mentira, eso no va a suceder. Y también dijeron en la entrevista que en Casaballe le estaban cobrando 500.000 pesos a las personas por la deuda anterior. Eso es falso, eso es mentira. La regularización que se está haciendo en estos casos es a partir del momento en que la UTE regulariza con un contador. Bueno, ya nos decían los vecinos que después de la entrevista se habían comunicado de UTE para efectivamente sumarlos al plan social y empezar a regularizar la situación, por lo menos que les iban a hacer llegar los formularios y demás. Pero incertidumbre también generan ese tipo de comentarios sin chequear. Entonces, claro, si alguien que está al frente de una organización social o vecinal dice, bueno, no, porque en Casaballe le están cobrando 500.000 pesos a la gente, entonces después le demuelen la casa. No, todo eso es mentira, no es verdad. Y en esa asamblea, yo fui a esa asamblea por el Ministerio del Interior, estaba Ana Olivera por el Ministerio de Desarrollo Social, Fernando Nopich por la Intendencia de Montevideo, que es el secretario general, y estaba el Instituto de Derechos Humanos, observando la situación, ¿sí? Porque muchos de los vecinos plantearon, poco menos, que estaba viendo, como dijo esta persona, Eric Sáez, la otra persona que habló, él se refirió a que hubo maltrato, abuso y discriminación por parte de las autoridades y de la policía cuando se actuó. Eso es mentira y es falso, porque si lo hubiera habido, él en vez de decirlo por la radio tendría que haberlo denunciado y poner una denuncia. Y en el Instituto de Derechos Humanos estaban las autoridades del Instituto de Derechos Humanos presenciando la asamblea, y nosotros explicamos esto que estoy explicando ahora con un poco más de detalle. Cómo fue, y el Instituto de Derechos Humanos al final le dijo a los vecinos que el procedimiento que se estaba haciendo era el correcto
que si las personas, si ellos reclamaban tener información sobre las circunstancias que estaba viendo, había que esperar porque había una investigación fiscal y que no se podía hablar de ninguna manera de que aquí se estuviera haciendo algo ni en forma autoritaria, ni tampoco no teniendo en cuenta las realidades. Lo que pasa es que cuando se intervienen en estos contextos, aquí estamos hablando de grupos criminales que son complicados, son gente peligrosa. Acabo de mostrarle que la persona que era de referencia ahí tiene 11 antecedentes, 3 por homicidio. Estas aclaraciones que usted está haciendo son muy importantes. El contexto que usted está agregando es realmente significativo. Creo que estamos entendiendo mucho mejor todo este proceso. De todos modos, vuelvo a la forma como se procede, ¿no? Usted está relatando lo que ocurrió en esa reunión de vecinos. Según lo que ellos cuentan, a partir de este ambiente de incertidumbre que se instaló y por iniciativa de la Pascua, empiezan reuniones de vecinos. O sea, es por iniciativa de la Pascua que hay organizaciones, se empieza a gestar una organización de vecinos, y a la segunda de las asambleas es que consiguen que vengan autoridades del Ministerio del Interior, Intendencia de Montevideo y otros organismos. Mi pregunta es, ¿esa ida de estos organismos a intercambiar con los vecinos no era lo que debió ocurrir por iniciativa del propio Estado y no debió haber ocurrido antes? ¿Seguro en qué momento? Porque en este caso, en concreto, en la Cruz de Carrasco, el componente de seguridad no ha culminado. En el día de ayer, 1 de mayo, se detuvo a 2 personas que son parte de este grupo, son 2 personas muy importantes en ese lugar. Los vecinos de esa zona supongo que ya se habrán enterado porque ahí la información corre rápido, que tienen que ver con esta estructura, porque desmantelar estos grupos criminales no se hace de un día para el otro. Y esas personas fueron detenidas por 2 razones. En primer lugar, por información que los propios vecinos del lugar dieron, que fue clave y determinante. Y en segundo lugar, por aspectos tecnológicos de la investigación que se utilizaron por parte de la policía. Pero en realidad ese aspecto tecnológico fue útil una vez que estaba esa información. Entonces, la necesidad del diálogo con los vecinos es central. Es central. Es central. Hay que pensar también en eso, ¿no? Sí, Sí. capaz que, Y la incertidumbre hay que poderla manejar, pero nosotros lo que le hemos planteado al Instituto de Derechos Humanos, que también hemos dialogado bastante en cada una de estas intervenciones, siempre el Instituto de Derechos Humanos está. De hecho, cuando se hizo el censo, por ejemplo, una de las directivas del censo en Los Palomares inicialmente, una de las propias directivas del Instituto de Derechos Humanos había estado. Nos han consultado en varias ocasiones de personas que a veces van ahí a hacer algunos reclamos, y nosotros le hemos dicho, bueno, aquí hay cierta información que nosotros en una asamblea no le podemos dar, porque en esa asamblea de 200 personas, que ellos dicen, había de todo ahí. Ahí estaban los familiares y algunas personas de esa estructura criminal, y había vecinos común y corriente, algunos de los cuales estaban sumamente preocupados, legítimamente preocupados y conmocionados, porque tenían miedo por información falsa como esta. Por ejemplo, llegan y nos dan 3 horas y se tienen que ir. Me dijeron, yo voy a citar otra de las cosas que dijeron aquí en la entrevista, me dijeron que tenía que esperar una citación del juzgado para ser procesada por luz y el agua, y ahí nos iban a demoler sus casas. Esto lo dijeron en una entrevista a la señora Inés. Sí. Sí. Nos parecía que la información podría haber circulado de otra manera. Sí, la información podría haber circulado de otra manera. Entre otras cosas, esos rumores que se instalan también son rumores que tienen una motivación de personas que en el origen son victimarios y después se transforman en víctimas, como la señora de la televisión que salió en la televisión aquel día de la entrevista que hablamos hoy. Entonces, ahí tenemos que poder discernir entre la gente que tiene sus preocupaciones naturales, razonables,
y otras. Y es por eso que a mí me parece fantástico y yo celebro que haya una organización social. Lo que sucede es que nosotros no, y lo hemos planteado en muchos lugares, no hablamos con intermediación de las personas. ¿Sí? Hablamos con las personas del barrio implicadas directamente. Pero por ejemplo, esta buena noticia que mencionaba recién Romina, esta noticia que le llegó de los vecinos ayer, luego de la nota de la semana pasada, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, que había escuchado, tomó la decisión, hubo una comunicación de la empresa para proponerles a los vecinos el plan de tarifa social junto con formularios para llenar y empezar el proceso de regularización. Esa iniciativa de UTE, concretamente, ¿no debió haber ocurrido hace un mes, 2 meses, 3 meses? Esa iniciativa de UTE debió haber ocurrido hace 40 años. Bueno, bárbaro. Pero ahora que no que Volonté les hubiera puesto la luz como le pusieron de regalo. Pero ahora que se inició esta serie de actuaciones. Ahora que se inició esta serie de actuaciones, yo lo que digo es que... ¿Cómo es que ocurre a partir de una entrevista de radio? No, pero es que no ocurre a partir de una entrevista de radio. A veces eso es tener una idea un poco exagerada de cómo transcurren los hechos. Pero fue la última semana, eso sí, después de que hicimos la nota. Sí, pero esta intervención está diseñada con el modelo que yo acabo de decir de varios organismos. Ahí hay un problema antes de poder hacer esa regularización, que es el tema de la propiedad, que yo acabo de decir. Sí, me imagino. Que yo acabo de decir. Hay un problema previo a eso, ¿sí? Y hay un problema en el colector famoso. Ese colector, que es el colector Paniza, nosotros ahí, antes de intervenir, hicimos un censo y un relevamiento, que no es el censo que los vecinos dicen que participan. Los vecinos no participaron de ningún censo. Plantearon aquí en la entrevista que habían estado liderando un censo. No, eso no es cierto. Habrán hecho una entrevista. Claro, capaz que fue entre ellos, ¿no? Como organización acá lo que hubo se empezó a conformar. Fue un censo solicitado por la Fiscalía, porque ahí, en ese complejo que acabo de explicar, habían ocupado 3 lugares. Hay 3 lugares ocupados. Uno que es donde estaba ubicada la policlínica, que ahora esa policlínica fue hecha nuevo por hace unos 4 o 5 años. La ubicaron justo detrás de la iglesia de la Pascua, y el local antiguo de esa policlínica fue ocupado. Un lugar que le llaman la escuelita, ahí adentro, que le denominan la escuelita, y que era un lugar donde había un centro, 2 edificios para centros comunales, y había trabajo, deberes vigilados en un momento, y había educadores que iban y hacían trabajo educativo con los niños, también fue ocupado. Y el tercer lugar que fue ocupado es el colector Paniza. Los primeros que se ubicaron en el colector Paniza fueron estas personas. Una es esta persona que hoy está presa, ¿sí? En ese colector Paniza se hizo un relevamiento porque ese colector está colapsado. Es más, la Intendencia tuvo que, en ese colector, hacer una apertura arriba y abajo, porque cuando la gente de la iglesia lo sabe muy bien, cuando llueve muchas veces parte de las aguas servidas impactan en algún área del barrio porque no se puede mantener. Y esa es un colector que además tiene la característica que está ubicado en el lugar que es el pasaje central de la zona. Es decir, que si esa calle estuviera abierta, podrían transitar ambulancias, servicios públicos, llegar la garrafa, como dijeron el otro día, etcétera. Hoy eso está ocupado. Eso es un proceso que va a haber que tomar un conjunto de decisiones para poder desocupar ese lugar y para que ese colector se pueda mantener. Ahí están viviendo 30 familias. Son 30 las personas que están viviendo ahí. Y hay que tomar un conjunto de acciones. Es decir, de que esa intervención es una intervención, este es un lugar de altísima complejidad por lo que tiene involucrado. Pero me parece que la incertidumbre que los vecinos tienen, yo creo que se soluciona con el diálogo. Y el diálogo, como se lo dijimos nosotros en esa asamblea, tiene que estar basado en información y en evidencia. No en el run run, no en el me dijeron.
no en el me dicen de que ahora le están cobrando 500.000 pesos a la gente. Lo que pasa es que es parte de la ausencia de información que tuvieron en un primer momento de parte del Estado, ¿no? Entonces el rumor se va proliferando por eso, porque no tenían en un primer momento información certera de qué era lo que iba a suceder. Totalmente, y creo que la responsabilidad de las personas que lideran las transformaciones, sobre todo a nivel social, las personas que son referentes sociales, es justamente poner a plomo, poner evidencia, poner información, y no, de alguna manera, instalar la idea que las víctimas ahora están de alguna forma desprotegidas. Eso no es así. Me parece que lo importante es tener en cuenta que aquí hay un proceso que es complejísimo. Ojalá esto se hubiera hecho antes y ojalá esto tenga como un aprendizaje para todo el Estado de que hay que intervenir fuertemente en algunas de estas zonas para tener una intervención integral y a fondo que solucione décadas de algunas de estas circunstancias. De eso charlamos otro día, sobre cuáles son las lecciones que se están aprendiendo con estos operativos y qué planes de otro tipo más completos se puede diseñar para el futuro. Gustavo Leal, sociólogo, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y de vuelta quiero decir que yo celebro que los vecinos ahora estén organizados.